pesadito. Hablando de ponerse pesadito, estaba pensando, ¿alguna vez no nos tendremos que ocupar de un conflicto en la Municipalidad de Córdoba? Yo creo que la Municipalidad de Córdoba tiene esa sensación de que, al menos en su relación con uno de los gremios que nuclea el personal, que es el SOEM, el conflicto es eterno, el conflicto es para toda la vida. Que venga el intendente que venga con un discurso que sea más conciliador hacia el gremio o que venga con un discurso más confrontativo, con la estrategia que llegue siempre va a haber conflicto. Y siempre va a haber un canal de negociación que plantean las autoridades municipales que en algún punto le erra y que se empantana. Porque en realidad la situación, Mestre que llega con un discurso de los más confrontativos, uno de sus grandes ejes en la campaña era terminar con algunos privilegios gremiales, con algunos privilegios que había en el personal, de ordenar la planta del personal, termina después negociando y acordando y llegando a algún tipo de acuerdo. ¿Y cómo será que llega a algún tipo de acuerdo? Que Mestre va a cerrar el año gastando el 67% en sueldos. Cuando él, como concejal, cuando era concejal, planteaba la necesidad de que no se fueran más del 50% de los ingresos en salarios y remuneraciones de la municipalidad. Y eso tiene que ver con la necesidad de que tuvo de ceder ante la presión gremial para mantener cierta clima de tranquilidad. Pero el clima de tranquilidad dura 2 meses, 3 meses, 1 mes y medio, 4 meses. Con suerte. Cuando dura 4 meses es una barbaridad. En este caso duró un par de meses y ahora hay una especie de conflicto por todos lados. Por un lado el 107 con un reclamo específico, en higiene urbana con un reclamo específico y un planteo de fondo del gremio con el tema del llamamiento a concursos que hizo la Municipalidad de Córdoba, porque objetan que debe primero regularizarse la situación de los contratados, de 200 y pico contratados que hay en la Municipalidad de Córdoba, antes de llamar a concursos por planta permanente. Lo que en realidad está objetando en el fondo es que haya un llamado al concurso, es decir, que se cumpla con la Carta Orgánica. Ningún intendente, pese a todas las cosas que se dicen, ha cumplido hasta ahora a rajatabla, y hay que ver si Mestre llega a cumplirlo o no, a rajatabla con lo que dice la Carta Orgánica, que es que no entra nadie a la municipalidad si no rinde un concurso abierto, porque los concursos que se hicieron antes eran concursos cerrados, eran concursos para adentro, y que estaban, dejaban al margen el resto de la población. Ninguno lo hizo. Ahora hay un intento muy tibio de empezar con 8 cargos que se concursaban, y fíjate todo el planteo que hace el gremio, que señala una cuestión: ahora negociamos directamente con el intendente o no negociamos con nadie. Lo deslizó ayer Daniele y hoy claramente lo planteó en estos términos el vocero del gremio Bici, que dijo: acá con el único que nos sentamos a negociar es con Mestre. Mestre está de viaje, está volviendo hoy de un congreso que se realizó en Barcelona, y la cuestión es que esto implica que si Mestre acepta este reclamo del gremio y se sienta personalmente, desautoriza absolutamente a todas las funcionarios que tiene de abajo, desde el viceintendente que estuvo a cargo del Ejecutivo estos días, hasta el secretario general del municipio Torres, hasta la directora de personal o de estos asuntos que tienen que ver con la contratación de personal, Sesma, que era la que llevaba adelante el tema de los concursos. Y si los desautoriza de esa manera, para decir, bueno, ustedes no pueden negociar, tengo que negociar yo como pide el gremio, genera un problema hacia abajo. Ahora, si no acepta sentarse a negociar con el gremio, corre el riesgo de que se generalice el estado de conflicto y haya una parálisis en toda la estructura municipal durante días y días. La verdad que es una encerrona compleja, pero la cuestión es que ha habido habilidad por parte de los dirigentes gremiales de llevarlo al intendente, con el cual insistimos, pese a haber sido el más duro en su discurso, había negociado y acordado con los dirigentes gremiales. Y ha quedado encerrado ahí Mestre, en esta cuestión, entre desautorizar a sus funcionarios que venían llevando adelante la negociación o seguirla a él en forma personal como le está reclamando el gremio. Ahora, ¿qué hay que negociar? Yo pregunto, ¿qué hay que negociar cuando la Carta Orgánica dice taxativamente, aprobada en el año 1995, que no se puede entrar nadie a la municipalidad si no rinde un concurso?
abierto, con todo tipo de garantía. Que esto es lo que debería existir en todos los estamentos del Estado, provincial, municipal, nacional y demás. ¿Qué cosa hay qué parte de que deben rendir un concurso no se termina de entender en la Carta Orgánica? El planteo formal que hace el sindicato es lo que vos dijiste, no es ese. El planteo formal que hacen es, primero, incorporen la planta permanente a los contratados. O sea, que hay que negociar, pues será eso, no sé. Más allá de que eso por la galería, después... Está bien, el tema de los contratados es un gran problema que han tenido todos los intendentes que han echado mano a esa figura, que para saltear justamente esto de la Carta Orgánica de que rindieran concursos, los contrataban. Sé que generalmente los contratados eran alguna persona que tenía alguna afinidad, entraba por contrato y después adquiría un derecho y quedaba como empleado permanente. Bueno, porque tendrán que rendir concursos los contratados y tendrán una pequeña diferencia en favor del resto. En otros lugares se hace que el que está ocupando el cargo tiene, por cierto, en el concurso un plus, un puntaje adicional respecto a otro. Pero la verdad que si alguna vez alguien va a tener que hacerlo, porque si no van sumando nichos. Y el otro tema es saber si, aparte de estos 8 cargos que se están concursando de planta permanente, se han congelado efectivamente las vacantes. Algunos, los funcionarios municipales aseguran que no entró más nadie, y algunos otros sostienen en la propia municipalidad que hay una especie de ingreso hormiga por las distintas figuras que existen de personal en la municipalidad de Córdoba. La cuestión es que esto parece el conflicto sin solución, que no se sabe cuándo se va a solucionar. Porque fíjate vos, yo remarco esta paradoja que marcamos al principio. Cuando era concejal, Mestre le pide a Giacomino, limítese, no gaste más del 50% de la plata que le ingresa en sueldo. Y cuando es intendente, se le llevan el 67%. La cuestión es que entre el 67% que se va en sueldo, una buena parte que se va en el servicio de recolección de residuos ahora tercerizado, lo que queda para el resto de obras, servicios, para cumplir y tener una ciudad más o menos vivible, 10-15% de recaudación menos. Esta lógica que impera en la municipalidad, obviamente, pero me animo a decir en general en Argentina, no sé otros países, es que el conflicto estalla y nos ponemos a negociar con el conflicto en marcha, cuando se supone que el conflicto es la finalización, la falta de acuerdo en una negociación previa. O sea, nos sentamos a negociar vos y yo, che, mira, tenemos una diferencia, vale, bueno, yo quiero que vos esto, vos me debes esto, yo no te debo, no, nos sentamos a hablar. Si no nos ponemos de acuerdo, pues hay un conflicto. Sí, recurrimos a una instancia judicial. Acá exactamente al revés, lo primero es un conflicto y se sientan a negociar. Entonces después acuerdan, en algún momento acuerdan, mientras tanto la ciudadanía sufrió todos esos días de conflicto. Eso es lo inentendible. Y después sufrió las consecuencias del acuerdo muchas veces. Sí, sí, pero bueno, sí, pero eso además. Pero pongámosle que el acuerdo es bueno. Digo, pero hay veces que han estado 2 meses, 3 de conflicto para después terminar acordando. Entonces, en este caso, la municipalidad, léase, los funcionarios municipales y los dirigentes gremiales acuerdan, pero los que sufrieron las consecuencias de los 2 meses de conflicto fueron los ciudadanos, que no tienen nada que ver, porque cuando acordaron entre ellos, y no es que acordaron beneficio para la ciudadanía. Eso es lo preocupante de esta lógica que impera. El conflicto es posterior a la negociación, nunca anterior. Al menos, qué sé yo aprendí así. Evidentemente los tiempos han cambiado. Sea como sea, la cuestión es que si en la Municipalidad de Córdoba se llega a volver atrás, a frenar o a congelar de alguna manera este mecanismo de concursos para ingresar a la administración pública, se estará gravemente retrocediendo, porque por primera vez, después de 20 años, se intentaba cumplir la ley y hay trabas. Roberto, gracias. Nos vemos mañana. Noticias.